Muy buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a ver en esta hora la introducción de las Sagradas Escrituras, la asignatura que estamos viendo o que vamos a comenzar a ver a partir de hoy. Es las Sagradas Escrituras. Pero antes de eso vamos a orar dándole gracias al Señor y basado en lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 25. Dice las Sagradas Escrituras: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder ser edificados a través de tu palabra, de poder ser instruidos a través de las Sagradas Escrituras. Hoy comenzamos, Señor, una nueva asignatura llamada las Sagradas Escrituras. Es la segunda asignatura, Señor, de este proceso que llevamos a nivel de instituto bíblico. Gracias, Dios, te pedimos la sabiduría, la inteligencia espiritual y que nos abras el entendimiento para comprender tu palabra. En tus manos estamos, tú tienes el control de todas las cosas, tú administras este tiempo y que seas tú, Señor, dándonos a nosotros, a través de las Escrituras, tu verdad, tu sabiduría y tu revelación. Te adoramos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, segunda asignatura del Instituto Bíblico, llamada las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a mirar aquí, pues dándoles la bienvenida, ¿verdad?, a esta asignatura. La asignatura se llama, bueno, bienvenido al Instituto Bíblico Reformadores, un remanente de verdad. La bienvenida que damos de manera oficial a todos los estudiantes. Bienvenidos a la introducción de la asignatura Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar paso a paso. Vamos a ir paso a paso en este proceso que vamos a llevar de estudiar las Sagradas Escrituras. Y para ello, pues, ustedes tienen su módulo de estudio, el cual está aquí, también lo tenemos. Es el módulo de estudio, el Manual de las Sagradas Escrituras. Ya cada uno de ustedes lo tiene. Y hoy vamos a ver de manera introductoria, la primera parte. Las Sagradas Escrituras. La única fuente del verdadero conocimiento de Dios es su palabra revelada en nuestras vidas. Recordando lo que dice Lucas 24, 44 al 45. Vamos a leerlo, vamos a ir a la palabra de Dios. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 45. Vamos a mirar que las Sagradas Escrituras son esa fuente del verdadero conocimiento de Dios, pero que esa palabra debe ser, ¿qué? Revelada, debe ser revelada. Quiere decir revelada, quiere decir que se nos debe quitar un velo que tenemos en nuestros ojos espirituales, que no nos deja ver con claridad lo que realmente dice las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios. Por eso es importante e indispensable esta asignatura, para conocer más a fondo lo que es las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 24, 44 dice: y les dijo estas
son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, dice el versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí hay algo particular y siempre lo he mencionado. Y es que los discípulos del Señor Jesucristo tuvieron un proceso de formación con el mismo Señor Jesucristo durante 3 años y medio. Bueno, 3 años y algo. Y durante este tiempo ellos no, habían cositas que entendían y otras cositas que no entendían. Entonces, ¿por qué se dio eso? ¿Por qué se da eso? Porque todavía no se les había revelado el Señor como tal, el Cristo vivo y resucitado. Por eso él cuando ya resucita, en este texto de Lucas 24:44, él dice, todas estas son las palabras que os hablé. O sea, esto es lo que yo ya les enseñé cuando estaba con ustedes. Esto es lo que yo ya les enseñé cuando estaba con ustedes. Que estando aún con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el Antiguo Testamento habla de el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento apuntaba al Señor Jesucristo. Apuntaba al Señor Jesucristo. Y lo tremendo de ello es que cuando Él ya resucita y viene y les vuelve a recordar estas cosas, estas palabras que Él les había hablado ya en su ministerio terrenal, es donde en el versículo 45 dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, las Sagradas Escrituras como fuente del verdadero conocimiento de la palabra, de conocimiento de Dios, es su palabra pero revelada. ¿En dónde? En nuestras vidas. Necesitamos que el Cristo vivo y resucitado se revele a nuestras vidas. Las Sagradas Escrituras hablan de Cristo. Aquí no hablan ni de prosperidad económica, ni de abundancia exitosa, ni de todo lo que hablan esos coach. No, aquí no hablan nada de eso. Las Sagradas Escrituras hablan, es de Jesucristo. Y si hablan de Jesucristo, están hablando de una palabra viva y eficaz, una palabra que transforma vidas, una palabra que levanta al que está caído, que renueva las fuerzas, que renueva el entendimiento. Entonces necesitamos entender esa parte. Cuando se nos es revelada las Sagradas Escrituras, o cuando se nos cae el velo o lo que no podemos ver con claridad, porque tener un velo espiritual en nuestros ojos es estar así, no poder ver con claridad lo que dice el texto, lo que diseña las Escrituras. Vamos a poder, cuando ya se nos revela, cuando se nos es revelada, vamos a gozar de una verdadera comunión, al entender que la fe de Cristo, que la doctrina de Cristo y el carácter de Cristo se encuentra en las Sagradas Escrituras, en ninguna otra parte, sino en las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Evangelista Juan, capítulo 1, versículo 1, en adelante hasta el versículo 4. Dice las Sagradas Escrituras: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? ¿Qué es el verbo? ¿A qué se refiere con el verbo? En otras versiones, la versión de la Biblia de Dios habla hoy, creo, y la Biblia en traducción viviente, y otras traducciones, la internacional creo que también lo dice que el verbo es la palabra. Y cuando vamos al original, dice que la palabra, el principio era el verbo, quiere decir, en el principio era la palabra, es decir, ahí está en el traducido de la palabra griega logos, que es logos, que es la palabra. Era con Dios y el verbo era Dios, es decir, la palabra era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? La palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Oh, y en él estaba la vida, y la vida, perdón, y sí, y la vida era la luz de los hombres. Qué tremendo es poder encontrar por las Sagradas Escrituras, por la misma palabra de Dios, que nos dice que esa palabra eh, tiene vida y siempre ha estado, siempre ha existido, siempre ha permanecido. Porque es que la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no es ahora de moda. La palabra de Dios no es una tendencia de moda, no es ni siquiera antigua, no es ni siquiera nueva. La palabra de Dios es eterna, es eterna, es eterna. Uf, tremendo. Y esa palabra, ese logos, dice el versículo 14, y el verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tremendo. Tremendo porque dice que la palabra fue hecha carne. La palabra fue hecha carne. Es decir, la palabra se hizo hombre. Es decir, y dice que y dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando las Sagradas Escrituras nos hablan del verbo de Dios, quiere decir que la palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra, la palabra, la palabra de Dios. Esto es algo que muchas personas les cuesta a veces entender, de que Cristo es la palabra, de que la palabra de Dios está en Cristo y Cristo en la palabra. Por eso dice las Escrituras que Él es el cumplimiento de todas las cosas. Si Cristo es el cumplimiento de todas las cosas, quiere decir que Él es la palabra, al hacerse carne, al hacerse hombre, la palabra encarnada, quiere decir que Él es se ha cumplido todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha dicho. Entonces, por eso necesitamos de una manera muy sencilla y de una manera muy, muy tremenda, entender que vamos a gozar y vamos a disfrutar de una verdadera comunión, porque la doctrina de Cristo y el carácter de Cristo se va formando en nosotros, como la palabra encarnada. O sea, la palabra de Dios, por eso esta asignatura es importantísima conocerla. La palabra de Dios se debe hacer vida en nosotros. Ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Quiere decir que lo que estemos aprendiendo, lo que estemos estudiando, lo que estemos comprendiendo de las Escrituras, sea poco, sea mucho, lo llevemos ¿a qué? Lo llevemos a la práctica. Lo llevemos a la práctica. Los líderes de Israel dejaron de creer en las Sagradas Escrituras. Y cuando dejaron de creer en las Sagradas Escrituras, no le creyeron a la palabra encarnada. No le creyeron a la palabra encarnada. Y ese fue el problema o lo que tuvieron ellos de dificultad de poder reconocer quién era su Mesías, quién era el Salvador de ellos. Tremendo. No lo pudieron ver. Vamos a mirar Juan 5, 46 y 47, el mismo, estamos en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Jesucristo según Juan. Y vamos a mirar el capítulo 5, versículo 46 y 47. Juan 5, ¿qué? Sí, Juan 5, 46 y 47. Observemos algo aquí, lo que acabé de mencionar, que los líderes de Israel, que eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos los líderes espirituales de la época, no reconocieron su Mesías, porque mire lo que dice, versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, ellos tenían la doctrina de Moisés, la sana doctrina para ellos era la ley de Moisés. Pero la tenían, pero no la creían. La tenían escrita, pero no la creían. Mire lo que dice Jesús, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Uf. No hay peor ciego que el que no
¿cómo es? No hay peor ciego que el que no quiera ver, es que es. 47. Pero si no creéis a mí sus escritos, a los escritos de Moisés, ¿cómo creeríais a mis palabras? ¿Qué podemos ver allí? Que no le creían a la palabra de Dios. Se habían acostumbrado a tener rituales, normas, liturgias, ceremonias, cumplimiento por cumplir, pero no tenían la palabra viva y encarnada en sus vidas. Los líderes de Israel. Ellos no le creyeron a la palabra encarnada. Claro, llega el Mesías, llega Jesucristo. Y por eso en Juan 1:11 dice, a lo suyo vino. Cuando dice Juan 1:11 dice, a lo suyo vino. ¿Qué es a lo suyo? Leamos bien ese texto, porque dice a lo suyo, no dice a los suyos. Dice a lo suyo vino. ¿Qué vino? Al cumplir lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. A lo suyo vino. Es decir, a morir ¿en dónde? En la cruz. A morir en la cruz. A lo suyo vino. Y luego sigue y dice, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron los suyos? Los suyos son el mismo pueblo de Israel, a los suyos, porque él nació bajo la ley. Siendo judío, nació bajo la ley. Y es tremendo esa parte. A los suyos vino y los suyos no recibieron. Tremendo. Precisamente no le creyeron a la palabra encarnada, no reconocieron el Mesías. Antes, al contrario, le hicieron la vida imposible hasta llevarlo a morir, a llevarlo a la cruz. Precisamente porque ellos pusieron primero ¿qué? ¿Qué pusieron primero? Sus tradiciones, lo que les decía ahorita, sus rituales, sus mandamientos de hombres, antes que la palabra de Dios escrita. Vamos a mirar Mateo 15, versículo 8 y 9. Vamos a devolvernos según en el orden que tenemos aquí de la Biblia. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Mateo 15, versículo 8. Bueno, versículo 7. 15, 7. El Señor Jesucristo les dice y les habla fuertemente y les dice, hipócritas. ¿A quiénes? ¿Será que le está hablando al pueblo o a los líderes? Le está hablando a los líderes. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, una profecía, o sea, algo que se dijo hace 300, 400 años antes, 500 años antes. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Se puso como caliente la cosa. Se puso caliente esto. Cuando el ser humano se aferra a una tradición, cuando el ser humano se aferra a una rutina religiosa, empieza a olvidarse de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es donde viene el complique. Donde viene el complique. Le pasó al pueblo de Israel, le pasó a los líderes, no reconocieron al Mesías. La pregunta es, ¿cuántas religiones hoy en día hay que no reconocen al Rey de Reyes y Señor de Señores por poner primero sus propios pensamientos, su propia filosofía, su propio parecer? Es que el Señor me dijo, es que yo vi, es que. ¿Mm? Hasta el día de hoy, ¿sabe por qué? Se lo digo. Porque hoy ponen la Misná y el Talmud por encima de Cristo. Y al poner la Misná, ¿qué es la Misná? La Misná es una redacción de la Torá donde le quitan y le ponen costumbres adicionales. Es decir, ni siquiera fueron escritas por Moisés.
Son cosas que ellos pusieron adicional en la Mishnah. Y en el Talmud, que es otro libro judío, donde recoge discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradicionales, costumbres, leyendas e historias basadas en, me imagino, en testimonios que ellos tienen. Y si uno va a ver, ¿verdad? Hay cositas que tienen allí en el Talmud que son historias que nada tienen que ver de Cristo, pero que ponen como condiciones, como rutina, como litúrgica, no sé cómo llamarle a eso, ya ni sé cómo llamarle. Pero mire el descaro tan tremendo. Poner por encima de Cristo unos libros y unos escritos, ponerlo por encima, no, eso no tiene presentación. Jesús fue muy claro, por eso les dijo, ustedes son unos hipócritas, de labios para afuera me honran, pero su corazón está lejos porque siguen doctrinas de hombres. Mateo, ya lo leímos, Mateo 15:9, en vano me honran enseñando como doctrinas de hombres, como doctrinas, mandamientos de hombres. Tremendo. Y Jesús fue muy claro con ellos, con aquellos judíos en esa época, porque ellos habían creído, porque aquellos judíos que habían creído en él, para que no se desviaran, necesitaban permanecer en su palabra, no en lo que otros dicen. Por eso él les dice, mire lo que dice Juan 8:31. Vamos a leer Juan 8:31, que el 32 lo hemos escuchado mucho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y vamos a ver a quiénes se lo dice. Juan 8:31. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos, porque habían algunos poquitos que sí le habían creído. Le habían creído, que lo habían como medio reconocido, pero a la final terminaron también diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí ve que se lo dijo fue a los judíos? Se lo dijo a los judíos. Les dijo a los que habían creído en él, y para que no se desviaran, hombre, permanezcan en lo que yo les digo. El Señor Jesucristo les está diciendo, en mi palabra, no en lo que otros están diciendo. Porque es que hoy se le da más importancia a lo que dice el hombre, a lo que dice una tradición, a lo que dice alguien que llegó y dijo, no, es que soñé que las vacas vuelan, alguien que dijo, no, es que le vi las chanclas al Señor, no, es que yo vi que mejor dicho, que vieron un poco de cosas y que el Señor me dijo antes que a la palabra de Cristo. ¿Mm? Entonces el Señor dijo, conozcan la verdad y la verdad los va a hacer libres, no se compliquen, libres del complique religioso. Él está hablando de la libertad de no complicarse religiosamente para poder disfrutar del Padre Dios, del Padre Dios. Jesús enseñaba estas verdades porque Dios no se complica. ¿Quiénes son los que nos complicamos? Quienes nos complicamos somos nosotros mismos. Las cosas se complican porque nosotros las complicamos. ¿Y esto se debe a qué? A que su palabra es limpia. O sea, su palabra es limpia, pero la complicamos nosotros. La mezclamos, la ensuciamos. Vamos a ver algunos puntos aquí. Creo que vamos a mirar aquí en el módulo de estudio. Bueno, esto ya lo vimos. Leamos lo que dice aquí. Dice, la única fuente del verdadero conocimiento de Dios y nuestra verdadera comunión con Cristo es su palabra revelada en nuestras vidas. La fe de Cristo, la doctrina de Cristo y el carácter de Cristo están basados en la revelación de Él mismo, que está en las Sagradas Escrituras. Quiere decir que las Sagradas Escrituras lo que va a revelar es a Cristo. Va a revelar es a Cristo, no va a revelar nada que yo soñé, que yo vi, que me pareció, que ya llegó, que no sé qué, ¿no? Las Sagradas Escrituras revelan es a Cristo. Desde Génesis, hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan las Sagradas Escrituras es de Cristo. Aquí no podemos buscarle 5 patas a un gato. No, no, no.
Es lo que la palabra de Dios dice. Por eso necesitamos entender la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Que la Biblia es su propia intérprete. La Biblia es su propia intérprete. Bueno, estos textos ya los vimos. Vamos a mirar todos estos textos que están aquí. Salmos 12:6, Salmos 19:7 al 10, Salmos 33:4, Salmos 119:14, Salmos 119:18, Salmos 119:36, Salmos 119:43, Salmos 119:72, Salmos 119:97, Salmos 119:103. Salmo 119, 127, Salmo 119, 130, Salmo 119, 140, Salmo 119, 160 al 165 y segunda de Timoteo 2:15, segunda de Timoteo 3:15 al 17 y segunda de Timoteo 4:22. Vamos a mirar todo esto que está aquí en esta introducción que estamos viendo de las Sagradas Escrituras. Introducción a la asignatura de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué aparece el Salmo 119 con tantos versículos bíblicos? Pues déjeme decirle que el Salmo 119 es un salmo dedicado a las Sagradas Escrituras. Ahí se encuentran unas cosas poderosas y hermosas que hablan, o unas verdades tremendas de las Sagradas Escrituras. La esencia de la palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios. Entonces vamos al primero. Dice el Salmos 12:6. Bueno, vamos a mirar porque si vamos a estudiar una asignatura llamada las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Pues las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver versículos tras versículos, versículos tras versículos. Entonces venimos hablando acerca de qué? De que Jesús enseñaba todas estas verdades, porque Dios no se complica. Los complicados somos nosotros. Vamos a ubicarnos ahí en el Salmos, capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra de Dios, dice desde el versículo, versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Ese es el versículo 2, no 12:2. Versículo 3. El Señor destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Ay, ay, ay. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? Versículo 5, 12:5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levanté, dice el Señor. Las palabras del Señor son, ¿qué? Limpias, limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Poderoso. Cuando la palabra de Dios dice que es limpia, mire que habla de que la lengua mentirosa, la lengua lisonjera, fantasiosa, viene en contra de todo eso, porque la gente hoy en día y siempre a través de los siglos, ha venido hablando mentira, mentira tras mentira. Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Fuerte esa parte. O sea que todo lo que diga Carlos Rubén y Camayo es mentira, pero todo lo que diga las Sagradas Escrituras es verdad. Es verdad. ¿Quién es el que necesita corregirse? ¿La Biblia necesita corregirse o quién necesita corregirse? Aquí está, este pechito. Ese es el que necesita corregirse. Entonces, hoy en día en la aplicación, ¿no? En la aplicación vemos que muchos ministros, muchos pastores, muchos predicadores andan corrigiendo la Biblia, queriéndole meter más cosas, queriéndole quitar más cosas a conveniencia, y no es así. Es nosotros, los ministros, o los servidores, o los que enseñamos, somos los que necesitamos corregirnos. No, nosotros no necesitamos corregir la Biblia. La Biblia es su propia intérprete, porque ella es limpia, no necesita que le mezclemos filosofía, no necesita que le mezclemos humanismo, no necesita que le mezclemos religión, no necesita que le mezclemos coach, ni
ni ¿cómo se llama eso? Eh, Motivaciones, motivadores. No, no, no necesita. La Biblia es limpia, la palabra de Dios es limpia. Es perfecta, la palabra de Dios es perfecta. Es decir, que nos lleva a una madurez. Vamos a mirar el Salmo 119, 140. Bueno, enlacémoslo con lo que acabamos de leer del Salmo 12, 6. Salmo 119, 140. Salmo 119, 140. Eso es poderoso. Mire cómo, leamos este verso. Dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. El verdadero siervo de Dios, el verdadero servidor de Dios, ama la palabra de Dios y la ama tal cual como está allí escrita. El que no la ama, y eso es otro de los temas que vamos a ver después, el que no la ama, le quita o le añade. Y por lo tanto, 2 más 2 son 4, quitarle más añadirle es igual a volverse un mentiroso. Mentiroso. La palabra de Dios en el Salmos 19 nos habla de que es perfecta, nos habla de que alegra el corazón, nos habla de que alegra, nos da luz. Vamos a mirar los Salmos 19, 7. Ese salmo es hermoso. Salmo 19, mire lo que dice. Ese salmo es hermoso. Aquí tengo escrito al ladito de mi Biblia, dice revelación de la palabra. Vamos a leerlo. Salmos 19, 7 dice, la ley del Señor es perfecta. Bueno, quiero hacer una aclaración, ¿no? Cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento la ley del Señor, cuando encontramos en el Antiguo Testamento el mandamiento de Dios, los preceptos de Dios, los estatutos de Dios, se está refiriendo a la palabra de Dios o a las sagradas escrituras. Entonces, no podemos tomar de manera literal a nuestro tiempo como la ley del Señor, en el sentido de la ley de Moisés. Inclusive la ley de Moisés es la ley de Moisés para Israel, pero la ley del Señor aplica como las sagradas escrituras, como el fundamento de toda la palabra de Dios como tal, porque acuérdense que segunda de Timoteo, creo, o primera de Timoteo 3:15, no, segunda de Timoteo 3:16 dice, 3:16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, toda la escritura. Entonces, cuando hablamos de la ley del Señor, los mandamientos del Señor, en el Antiguo Testamento, los preceptos del Señor, está hablando de las sagradas escrituras. Entonces, podríamos mirar aquí cuando dice Salmos 19:7, la ley del Señor es perfecta, es decir, las sagradas escrituras son perfectas. Son fieles, que convierte el alma. Miren lo poderoso, transforma vidas. Es decir, que transforma vidas. Convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, fiel. Cuando habla de testimonio también del Señor está hablando de las Sagradas Escrituras. Quiere decir que las Sagradas Escrituras son fieles. ¿Qué hace sabio a quién? Al sencillo. Esto es para el sencillo, para los que no se complican buscándoles 5 patas al gato. Esto es para sencillos. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 11, Mateo 11, 27 y 28, ya terminando, él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Está diciendo, esto es sencillo, esto es para sencillos, esto es para complicados. Por eso cuando les digo que el Instituto Bíblico no es para todos, es porque es así. No es para todos. Esto no es para el que viene aquí a chicanear y el soberbio aquí, y que yo sé, que yo tengo, que no sé qué, que títulos, que no. Si venimos a aprender es aprender. Y si venimos a complicarnos la vida, pues el mundo está lleno de complicaciones. De gente complicada, eso sí, hay y abunda. Pero aquí las Sagradas Escrituras nos están diciendo y nos enseñan algo muy interesante diciendo que el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, que nos hace ¿qué? Sabios. ¿Qué quiere decir sabios? O tener sabiduría, saber vivir.
8. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Eso hace la palabra de Dios. En esta introducción a la asignatura de las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta, lo estamos conociendo, lo estamos entendiendo, que la palabra de Dios trae esa alegría al corazón, trae sabiduría, es decir, que nos hace mejores, nos ayuda a avanzar, a crecer, a madurar. Pero la palabra del hombre amarga, condena, menosprecia, humilla, cuando es palabra del hombre. Cuando es palabra de Dios, alegra el corazón. Cuando es palabra de Dios, nos alumbra los ojos. Mire lo que dice el versículo, ahí en el mismo 8. El precepto del Señor, cuando habla de precepto, está hablando de las Sagradas Escrituras. Es decir, las Sagradas Escrituras son puras que alumbran los ojos. La palabra de Dios trae luz y trae entendimiento, trae claridad. La palabra cuando es de Dios no trae confusión, no trae confusión. Por eso esta introducción la estoy haciendo para que entendamos y sepamos de una vez, de manera introductoria, que quien tiene la máxima autoridad son las Sagradas Escrituras, son la palabra de Dios. Versículo 9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Uy. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Poderoso, poderoso. Yo me gozo con esta enseñanza porque aquí uno se va dando cuenta, la misma palabra va desenmascarando tanta mentira, tanta engaño y tanta falsedad en los ministros. Y cada vez me convenzo más de que la palabra de Dios está escrita, dirigida a los ministros primeramente, a los líderes, a los siervos, a los servidores, a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros, a los que predican, a los que enseñan. Porque tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Si el sacerdote, o sea, si el pastor, si el líder, si el servidor no se corrige y si está confundido, así va a estar el pueblo, confundido y desordenado. ¿De dónde sale eso? ¿Dónde está eso escrito? Oseas capítulo 4, versículo 9. Tal es el sacerdote, tal es el pueblo. La palabra de Dios es dulce. La palabra de Dios no es amarga, lo acabamos de leer. Dulce es más que la miel. Poderoso. Poderoso porque cuando escuchemos en algún momento, o si lo hemos escuchado, predicadores, que eso predican, en vez de predicar, piedrican, haciendo sentir mal al pueblo, que malditos sois con maldición, que porque habéis robado al Señor. ¿Cómo se siente aquel hombre o aquella mujer que a duras penas tiene para comer? Eso no tiene carta de presentación. Si lo vemos en la aplicación, no tiene carta de presentación. Ahí es donde uno viene y hace, mide el cristómetro, ¿no? El cristómetro es Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si la palabra de Dios es dulce, es porque es agradable. Es agradable. No es amarga. La palabra amarga era para el pueblo de Israel, porque fue un pueblo desobediente, fue un pueblo rebelde, fue un pueblo que le decían, vaya por aquí, y se iba por allá, por otro lado. Un pueblo que no reconoció a su Mesías. Que está hablando mal de Israel. No, es lo que la palabra de Dios dice. Israel tuvo su tiempo, el pueblo más privilegiado de la historia de la humanidad. La nación más privilegiada fue Israel, porque tenía en sus manos
la sabiduría divina, pero no la supo administrar. Fue un tiempo, sí, tuvo cumplimiento en la cruz y por eso nos la entregaron a nosotros, los que no somos de Israel, no somos judíos, no somos de orígenes hebreos, no, no, ni me interesa, ni me interesa. Bendito sea el Señor porque nací en mi país, Colombia. Bendito sea el Señor. Y nací en el cielo, les cuento que nací fue en el cielo, la sucursal del cielo, Cali. Cali, lo más bello y lo más hermoso. Cali es Cali, lo demás es Loma. Bueno, sigamos. Salmos 119, 103. Salmos 119, 103 nos habla también acerca de Salmos 119. Se me hizo por aquí. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Uno queda sin palabras porque durante mucho tiempo a uno lo metieron en esa palabra amarga, en ese pan duro, ese pan añejo, ese pan mohoso. Uy, ¿cómo así que pan mohoso y pan añejo? Claro, un pan duro, un pan que, o sea, un alimento espiritual que supuestamente era espiritual, nos lo daban, pero un pan que eso no pasaba de aquí y uno vivía como, uy, por mi gran culpa. Ay, bendito, la Biblia es tremenda. Salmos 33, 4. Salmos 33, 4. Vamos avanzando, que ni sé qué tiempo llevamos, esto aquí no marca el tiempo, bueno. Salmos 33, 4. Ya para, sí, miramos otros, varios versículos, ¿no? Los que tenemos ahí. Salmos 33, 4. Vamos a mirarlo. Salmos 33, 4. Porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Recta, o sea, derechita. La palabra de Dios no tiene esto. Curvas. No, ni sentido contrario, ni nada así, todo raro, no. La palabra de Dios es recta. Va derechito. Por eso cuando les he dicho, siempre les he dicho, si estamos haciendo las cosas mal, vamos a hacerlas bien. Si estamos haciendo las cosas bien, vamos a mejorarlas. Es decir, que empecemos a caminar ¿en qué? En el orden, organizando primero lo espiritual, que es lo que estamos haciendo cuando estudiamos las escrituras, ir poniendo en orden esa parte, la parte espiritual, entendiendo que hay un rey, un señor, caminar en ese reino, en esas verdades espirituales y luego la parte emocional o sentimental o de la voluntad o del intelecto se va organizando también, porque primero lo espiritual, luego lo emocional y luego lo físico. Que pues ya entendemos que lo físico y lo natural, pues eso va llegando solito, va llegando poco a poco. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo espiritual, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aunque se demore un poquito, pero va a llegar, va a llegar. Poderoso. Salmo 119, 14. Salmo 119, 14. Estamos estudiando las Sagradas Escrituras y ya empezamos a mirar este módulo de estudio, Salmo 119, 14, y habla de las Sagradas Escrituras. Toca estudiar todo lo que es las Sagradas Escrituras. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Camino de tus testimonios está hablando de las Sagradas Escrituras, ¿no? Más que de toda riqueza, más que de toda riqueza. ¡Wow! Se goza más uno con eso. Claro, se está gozando en lo eterno, porque la riqueza tarde que temprano se acaba. Todo lo físico y material tiende a desaparecerse, tiende a deteriorarse, tiende a dañarse, tiende a discúlpeme la expresión, a podrirse. Lo físico y lo natural, pero lo eterno, lo espiritual, no. Lo espiritual. Por eso el salmista la tiene clara, diciendo, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. El 15 es poderoso. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Precioso, preciosas palabras. Tremendo.
El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Siempre lo hemos dicho, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero ¿cuál es el gozo del Señor? Su palabra revelada en nosotros, en nosotros. Esa es. Bueno, ya vimos, bueno, da paz, Salmo 119, 165. Vamos a mirar, Salmo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Wow. ¿La Biblia trae qué? Paz. La palabra de Dios trae paz. Abre los ojos, 119, 18. Ya lo vimos, pero vamos a leerlo por aquí. El Salmo 119, 18. Abre mis ojos y mírame las maravillas de tu ley. Y miraré, perdón. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Wow. Quiere decir de tu palabra, las maravillas de tu palabra. O sea que la palabra de Dios nos abre ¿qué? Los ojos. Nos abre los ojos. Por eso es que hay algunos ministros, predicadores, pastores, que no les gusta que la congregación se prepare, que la congregación estudie, porque sabe que si van a estudiar la Biblia van a abrir ¿qué? Los ojos, van a abrir los ojos y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de algunas cositas y pues, bueno, igual eso ya es cuestión de cada quien como lo quiera manejar. Pero la Biblia nos va a abrir los ojos, nos está abriendo los ojos. La palabra de Dios es eterna. Salmo 119, 130. 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Bueno, sigue hablando del alumbramiento. Bueno, sí, nos abre los ojos es para ver con claridad su propósito eterno. Uf, poderoso. Tremendo. Abre los ojos para ver con claridad su propósito eterno. La palabra nos conduce a disfrutar sin avaricia. Salmo 119, 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos conduce a disfrutar sin avaricia. El 72, 119, 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, es decir, tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. 119, 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. La palabra de Dios nos conduce a disfrutar sin avaricia. La palabra de Dios es verdad. Salmo 119, 43. Vámonos por aquí. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. La palabra de verdad. La palabra de verdad. 119, 160. Ese sí me lo sé. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea que toda la palabra de Dios es verdad. Por eso Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Entonces, básicamente, en esta introducción, pues siempre es larguita y siempre nos vamos, pues ya estamos acostumbrándonos a estudiar ya 1 hora, 2 horas. Nos damos cuenta que cada uno de estos versículos bíblicos, en resumidas palabras, nos está llevando a entender que la palabra de Dios, cuando es palabra de Dios, alegra el corazón, nos abre los ojos, es dulce, nos conduce a disfrutar sin avaricia. Tengamos o no tengamos dinero, pues vamos a disfrutar de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios. Y lo poderoso de todo es que la presentación de un ministro aprobado por Dios se refleja con su vida. Cada una de las anteriores, perfección, alegra el corazón, abre los ojos, es dulce, recta y conduce a disfrutar sin avaricia y que es verdad.
Cada uno de estos puntos anteriores, cada uno de esos versículos que leímos, son características de la palabra de Dios. Y su mensaje no es ni de miedo. O sea, el mensaje de la palabra de Dios no es de miedo. El mensaje de la palabra de Dios no es de angustia, no es de resentimiento, no es de dolor, no es de especulación. No, nada de eso. Nada de eso. La palabra de Dios nos levanta, nos restaura, nos fortalece. Y eso es lo poderoso de la palabra de Dios. Cuando es palabra de Dios, tremendo. Por eso en Isaías 55, 11 al 12 dice que Él enviará su palabra y no volverá a Él vacía. Y hará lo que Él quiere. Lo que Él quiere es que cada uno de nosotros le conozcamos, podamos entender, podamos comprender su propósito eterno, que es donde vamos a ir poco a poco nosotros aprendiendo. Su propósito eterno, eterno. La palabra de Dios no es de dolor, no es de especulación. Quedémonos con esa parte. Si nosotros vamos a escuchar a algún predicador, o algún pastor, o alguna enseñanza, y que según eso van a sacar las escrituras, bueno, pueden sacar las escrituras, pero ojo, puede que hable un falso profeta, un falso pastor, un falso predicador. ¿Cómo se detecta? Facilito, sencillito. Si va a hablar algo que alegre el corazón, no al alma, sino al corazón, es decir, al espíritu, y si trae paz a nuestras vidas. Si no, si es lo contrario, si es angustia, dolor, y que porque no pagó, que porque no hizo, que porque esto, que vea, que se va para el infierno, que eso no es palabra de Dios, eso es palabra de hombre y palabra de manipulación, de manipulación. Analicemos bien en qué es lo que estamos haciendo, porque mire lo que dice Juan 6:63, ya para ir cerrando. Juan 6:63. Juan 6:63, evangelista Juan 6:63. Juan 6:63. Dice las Sagradas Escrituras, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. A los ejercicios espirituales que le llaman rituales, todo lo que le llaman como ceremonias, cosas raras que hacen, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué les acabé de decir? La palabra de Dios no es de terror, no es de miedo, no es de angustia. Son de espíritu y son vida. Esa es la verdadera palabra de Dios. La palabra de Dios trae vida y la palabra de Dios es espiritual. Por eso en el pozo, en el pozo de Jacob, cuando se encontró Jesús con la samaritana, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo, la hora es, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Porque le dijo, Dios es ¿qué? Espíritu. Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, Él va a hablar es al espíritu, no al alma, no a las emociones, no a las necesidades físicas. Él va a hablar es a qué? Al espíritu. Y cerramos con 2 de Timoteo 2:15. Te los doy de ñapa. Segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo 2:15, le dice, ojo, que esto es para ministros. Las cartas pastorales son cartas que son escritas del apóstol Pablo para Timoteo, la primera y la segunda. La carta a Tito y la carta a Filemón son cartas pastorales, es decir, que nos competen a nosotros directamente. Y le dice así, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tremendo. ¿Qué es lo que tenemos que procurar? Procurar ser diligentes para presentarnos ante Dios aprobados. Quiere decir al día con las escrituras, al día. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir,
Un obrero que no se avergüenza es un obrero que no manipula. Un obrero que no manipula, sino que predica a Cristo. Que usa bien la palabra de verdad, es decir, que interpreta bien, que aplica bien la palabra de verdad. Entonces, hasta aquí podemos mirar, vamos a ver en qué puntico quedaríamos. Quedaríamos en que las Sagradas Escrituras son nuestra máxima autoridad y nuestra única regla de fe. Quedamos en ese punto. Ya para la próxima ministración y enseñanza vamos a estar desarrollando lo que sigue allí. Quedamos así, quedamos en continuará. Démosle gracias al Señor por este tiempo precioso, maravilloso que tuvimos, y qué privilegio poder nosotros ir comprendiendo que Dios es lo máximo, lo más hermoso, precioso y maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de servirte, que nos das de adorarte, que nos das de poder, Señor, comprender estas verdades y de entender que tu palabra, Señor, es verdad. Que tu palabra, Señor, no es de miedo, ni de angustia, ni de resentimiento, ni de dolor, ni mucho menos de especulación, y eso que, Señor, mucho menos también de shows. Tu palabra no es para hacer shows. Tu palabra es para vivirla, para disfrutarla, para gozársela. Gracias, Padre, porque nos das esa luz y porque a través de esta introducción que hemos visto, podemos, Señor, comprender y entender por las Sagradas Escrituras que tú quieres lo mejor para nosotros, que tú no eres un Dios manipulador, no eres un Dios bravo, ni ese Dios lejano, sino que eres un Dios amoroso, eres un Padre, eres un Rey, eres un Señor que quiere lo mejor para nosotros. Gracias por la vida de todos los que ven este video, esta enseñanza, esta introducción. En tus manos estamos, te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, un feliz resto de día. Hasta pronto, nos vemos. Que pasen un feliz resto de día, de tarde, de noche, el momento que lo hayas visto. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.